proporcionó nuestro compañero sobre antecedentes y anamnesis, vamos a pasar como tal a la exploración física del abdomen. En este caso, para examinar el abdomen, se le va a pedir al paciente que se coloque en la posición de cúbito dorsal o de cúbito supino. Evidentemente, si le hablamos con estos términos, el paciente no nos va a entender, por lo cual le debemos de pedir de favor que se coloque o se recueste boca arriba. Y en este caso, el médico se puede o se debe colocar a la derecha para tener un mejor manejo del paciente y a su vez el médico debe asegurarse que el paciente esté con la posición correcta, es decir, que sus talones, en este caso el hueso sacro y la cabeza, estén alineados a un mismo nivel. Es decir, la posición, a veces la cabeza puede estar sobre una almohada, pero en general las piernas deben de estar extendidas y las manos a los lados del cuerpo. Estas son algunas imágenes de una posición incorrecta del paciente. Como vemos, en la primera tiene los pies cruzados y en la segunda no está en una misma posición, en un mismo ángulo, tanto el talón como en la cabeza. Por lo tanto, estos no son unas buenas posiciones y aquí no se puede hacer una buena exploración física. Antes de pasar a la exploración física como tal, vamos a hacer solo un pequeño recordatorio de los cuadrantes abdominales. En este caso, los cuadrantes abdominales como tal son líneas o planos anatómicos imaginarios que van a dividir al abdomen y delimitarlo en 9 regiones. Esto a través de 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. En el caso de las 2 líneas horizontales vamos a tener la superior o subcostal y la inferior, que es a través de las crestas ilíacas, y 2 líneas verticales que van a pasar por el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la línea media, que a su vez lo delimitan en 9 cuadrantes, que es el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Como tal, hay otra división topográfica que va a dividir al abdomen, en este caso solo en 4 cuadrantes. A diferencia del otro que era en 9, este solo lo va a dividir en 4 cuadrantes. En este caso lo va a dividir en el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Todo a través de 2 líneas que pasan exactamente por la mitad del ombligo. Vamos a tener una línea como tal horizontal y una línea vertical. Aquí como tal ya tenemos un cuadro que nos resume los 9 cuadrantes y el contenido de cada cuadrante. Entonces, es importante recalcar que lo delimitamos gracias a 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. En este caso vamos a ir describiendo el contenido de cada uno. Empezamos con el hipocondrio derecho, que encontramos como tal el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar que estoy señalando, parte del duodeno y el ángulo hepático que señalo a continuación. También encontramos la mitad superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal, que en este caso no se pudo esquematizar, pero ahí se ubican. Posteriormente pasamos a el epigastrio. En este epigastrio vamos a encontrar como tal la aorta, la extremidad pilórica que estoy señalando, parte del duodeno, el páncreas y obviamente parte del hígado. Pasamos después como tal al hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el estómago, el vaso que señalo a continuación, la cola del páncreas que ahí se ve pequeña pero la señalo. Igual encontramos el ángulo esplénico del colon, la mitad superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. Posteriormente pasamos al flanco derecho como tal, que vamos a encontrar el colon ascendente principalmente, que es lo que estoy indicando. También encontramos la mitad inferior del riñón derecho y parte del duodeno y yeyuno. Pasamos posteriormente al mesogastrio. En este mesogastrio vamos a encontrar el epiplón, el mesenterio, parte inferior del duodeno y parte del yeyuno e ilion. Posteriormente pasamos al flanco izquierdo, que aquí como tal vamos a encontrar el colon descendente, que estoy señalando, la mitad inferior del riñón izquierdo y parte del yeyuno e ilion. Pasamos como tal ahora a la fosa ilíaca derecha. Aquí encontramos principalmente el ciego y el apéndice, que son de importancias clínicas, el extremo inferior del ilion, y en el caso del uréter también podemos encontrar el cordón espermático o el ovario derecho. Pasamos como tal al hipogastrio. En este hipogastrio vamos a encontrar ilion, la vejiga y el útero. Posteriormente pasamos a la fosa ilíaca como tal, que vamos a la izquierda, que vamos a encontrar como tal el colon sigmoide, el uréter izquierdo, en este caso el cordón. Como tal, les coloqué
otros dos videos. En este caso coloqué la vejiga para que se pueda observar que en la fosa ilíaca derecha está el uréter derecho. En el caso del hipogastrio vamos a tener como tal la vejiga, que señalo a continuación, y en el caso de la fosa ilíaca izquierda vamos a tener el uréter izquierdo. Una disculpa, es que a veces al grabar movía un poco el celular y por eso se movían un poco los cuadrantes, pero espero sea un poco más esquemático y me entiendan. Igual, en este caso, mi paciente, al ser femenino, le coloqué también en el caso del útero, en el hipogastrio, y que lo señalo a continuación, y en el caso, por ejemplo, de la fosa ilíaca izquierda, que se observa obviamente el ovario, y en el derecho, en la fosa ilíaca derecha, pues también va a estar el ovario derecho. Bueno, después de todos estos pequeños recordatorios, ahora sí vamos a pasar como tal a los pasos semiológicos de una buena exploración o examen físico, que van a incluir la inspección, la percusión, la auscultación y la palpación, que a continuación mis compañeros les van a explicar. En cuanto a la inspección del abdomen, vamos a tener puntos importantes a evaluar. Sin embargo, es muy importante reconocer que hay dos tipos de inspección: la inspección estática y la inspección dinámica. En la inspección estática se van a tomar en cuenta puntos importantes que voy a mencionar posteriormente para la identificación de distintos rasgos anormales que se pueden encontrar en el abdomen. Y en el caso de la inspección dinámica van a ser diversos tipos de maniobras que se utilizan normalmente para identificar principalmente hernias que no son visibles o no son muy simples de encontrar a simple vista. En cuanto a los puntos importantes, va a ser el hábitus exterior, la forma del abdomen, la observación de cicatrices y estrías, así como de movimientos peristálticos y, como ya lo había mencionado en la inspección dinámica, hernias. En cuanto al hábitus exterior, las posturas que puede adoptar el paciente para aliviar las molestias pueden ser muy variadas, y de esto podemos guiarnos para saber el tipo de padecimiento actual del paciente. El dolor de úlceras gástricas o duodenales normalmente se alivia con la posición fetal y presionando el vientre con las manos abiertas o los puños. En los procesos peritoneales agudos, el dolor se va a extender profundamente en todo tipo de movimiento, pero sobre todo en el activo, por lo que se van a evitar en lo más posible la respiración profunda, la tos, y en este caso el enfermo va a guardar la posición de flexión de miembros inferiores sobre el vientre con la finalidad de disminuir la tensión abdominal. Los dolores por cólicos biliares, ureterales o intestinales, en este caso el sujeto va a cambiar de posición constantemente, revolcándose en la cama. En cuanto a la forma del abdomen, en condiciones normales el abdomen va a ser plano en la parte superior y levemente abovedado en la parte inferior. Puede encontrarse abdomen distendido conservando el ombligo hacia adentro, también denominado abdomen globoso, como ocurre en la obesidad. Cuando el ombligo está procedente, esto es en caso de ascitis. Si la ascitis va a ser antigua, las paredes laterales se aflojan, el abdomen se achata y el líquido se encuentra en las regiones laterales, lo que recuerda al abdomen de un sapo o abdomen batricio. La distensión abdominal en el predominio superior, en general intermitente, se observa en personas con ingesta de bebidas gaseosas, azúcares, retardo de la evacuación gástrica o hipotonía intestinal. El embarazo, los fibromas uterinos, el globo vesical y los quistes de ovario normalmente abovedan el abdomen inferior desde el pubis hacia arriba. Las visceromegalias y tumores pueden provocar abovedamientos asimétricos, como el vientre esplécnico o vientre hepático. En un paciente desnutrido, la forma cóncava del abdomen, también denominado abdomen excavado, con la pared francamente hipotónica y pliegues abundantes, normalmente en las personas delgadas también se van a poder observar los movimientos peristálticos centrales. Un abdomen con contractura muscular sin movilidad respiratoria va a ser denominado abdomen en tabla. Este va a ser acompañado de dolor y va a indicar una peritonitis.
En cuanto a la observación de cicatrices y estrías, se van a poder observar cicatrices atróficas debido a la distensión previa de la piel, como la obesidad, ascitis, embarazo, o también debidas al síndrome de Cushing, como se puede observar en la imagen. En el embarazo tubario roto y en la pancreatitis aguda pueden aparecer manchas hemorrágicas alrededor del ombligo. Esto es denominado signo de Hasten-Cullen y el signo de flanco denominado signo de Gray-Turner. En cuanto a los movimientos peristálticos, estos movimientos intestinales normalmente son rara vez visibles. Precisan una pared del abdomen delgada y flácida. Suelen acompañarse de ruidos hidroaéreos y no se acompañan de dolor alguno en pacientes normales. Acerca de la motilidad intestinal. Al contrario de la secuencia habitual, la auscultación del abdomen siempre precede a la percusión y a la palpación, porque estas maniobras pueden alterar la frecuencia y la intensidad de los ruidos intestinales. Es necesario aprender a identificar las variaciones de los ruidos intestinales normales. La auscultación del abdomen es un método sencillo y se realiza apoyando la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal con el paciente respirando lentamente o en apnea. Un estetoscopio frío, igual que las manos frías, puede iniciar la contracción de los músculos del abdomen. La auscultación es valiosa en los casos de distensión abdominal, en los cuales se sospecha ilio. En condiciones normales se escuchan ruidos hidroaéreos, también llamados borborismos. Habitualmente se oyen como chasquidos y borboteos que aparecen de forma irregular. Los ruidos intestinales son generalizados, por lo que la mayoría de las veces se pueden evaluar adecuadamente auscultando una zona. Los borboteos prolongados e intensos se denominan borborismos. Los ruidos hidroaéreos son producto del peristaltismo intestinal. Habitualmente se escuchan como chasquidos o borboteos que aparecen de forma irregular y su frecuencia va de 5 a 30 por minuto. A su vez, los ruidos intestinales pueden estar aumentados, como en la diarrea, en el inicio de alguna obstrucción intestinal o en presencia de hambre. También pueden estar disminuidos en situaciones como el ilio adinámico y la peritonitis. También con la auscultación se pueden detectar soplos abdominales, los cuales pueden tener distintos orígenes, como en la aorta, en las arterias renales o sobre las arterias mesentéricas. Un soplo es un ruido auscultatorio intermitente rudo o musical que puede reflejar la presencia de turbulencia del flujo sanguíneo e indicar vasculopatías. Generalmente están bien localizados. También pueden auscultarse soplos hepáticos que pueden indicar la presencia de carcinoma hepático o cirrosis. Además se pueden auscultar frotes sobre el hígado y el vaso. La percusión abdominal. La percusión abdominal es un paso fundamental durante la exploración física de la región abdominal. Para ello es importante conocer ciertos puntos antes de entrar a ver cómo se realiza una buena percusión. El punto número 1 es que los golpes que se realicen son de manera suave y siempre se deja apoyando el dedo percutor en cada golpe. Y a comparación del tórax, en el abdomen solamente se hace una percusión a la vez, debido a que el sonido llamado timpanismo va a ser una sonoridad más prolongada y más retumbante a comparación del tórax. Es importante también reconocer que la percusión se va a ver favorecida si el paciente se encuentra en distensión abdominal. El objetivo de la percusión es llevar a cabo este procedimiento, ya que nos va a ayudar a nosotros como personal de salud a delimitar órganos macizos como es el hígado y el vaso, o en dado caso tumoraciones, que generalmente estas se van a caracterizar por dar un sonido mate al del resto del abdomen, que generalmente va a ser timpánico. Se le pide al paciente
que se ponga de cúbito dorsal y que se retire las prendas. Posiblemente estando en clínica, el paciente contará con el apoyo de una bata, pero por cuestiones de demostración solamente le vamos a pedir a nuestra persona, en este caso el que está haciendo simulación del paciente, que se retire un poco la playera para poder realizar las exploraciones pertinentes. Para esto es importante reconocer que la percusión se va a realizar con dirección de arriba hacia abajo de manera irradiada. Primero se va a localizar el apéndice sifoides y de esta manera se va a empezar a percutir con dirección al hipogastrio. Después se va a empezar a percutir desde el mismo punto apéndice sifoides hacia las fosas ilíacas, ambas fosas ilíacas. Ahora es importante delimitar el espacio semilunar de Traub, que va a estar situado en la porción torácica del hipocondrio izquierdo. Sus límites del espacio de Traub van a ser superiormente por el corazón, del lado izquierdo por el vaso, del lado derecho por el lóbulo hepático izquierdo y por debajo por el reborde costal. A la percusión vamos a darnos cuenta que este espacio se va a caracterizar por ser timpánico. En caso de escuchar matidez en el espacio semilunar de Traub, se puede atribuir a esplenomegalia, derrame pleural izquierdo o agrandamiento del lóbulo hepático izquierdo. Al momento de realizar la percusión, también podemos diagnosticar la presencia de líquido en la región abdominal, o mejor conocido como ascitis. Para esto existen dos maniobras muy utilizadas. La primera de ellas va a ser la onda ascítica y la segunda va a ser la maniobra de matidez desplazante. La maniobra de la onda ascítica. En esta maniobra se van a utilizar ambas manos. Una de ellas va a estar situada sobre un flanco, ya sea el derecho o el izquierdo, con el pulgar en la línea infraumbilical, así como se muestra, con el fin de bloquear la onda de la pared. Y para la otra mano la vamos a utilizar porque va a estar situada en el flanco opuesto y esta mano va a ser la que va a percutir y con la cual va a generar una onda. Si hay ascitis, la mano apoyada percibirá la onda líquida que es producida por la otra mano que está realizando la percusión. Maniobra de la matidez desplazante. Para esta maniobra se requiere que el paciente se ponga cúbito lateral. Para esto su pie derecho se encontrará extendido, su pie izquierdo se encontrará flexionado con dirección al abdomen, su brazo de derecho igual se encontrará extendido mientras que el izquierdo se encontrará sobre la cabeza. Después de esto vamos a localizar nuevamente la apófisis sifoides y de manera horizontal de arriba hacia abajo vamos a percutir con dirección al hipogastrio. Para esta maniobra vamos a encontrar que va a aparecer al momento de percutir matidez en la zona de clive, ya que el líquido se va a desplazar libremente en la cavidad. De igual manera, vamos a poner al paciente de cúbito lateral, sin embargo, este se va a caracterizar por del lado opuesto para comprobar la matidez de ambos lados. Como tal a la palpación. La palpación, por lo tanto, va a ser una de las técnicas semiológicas más importantes por su calidad y cantidad de información. En este caso se va a dividir en dos grandes rubros, que va a ser la palpación superficial y la profunda. En el caso de la superficial, solo va a palpar la pared abdominal y la profunda va a palpar como tal el contenido abdominal. Iniciamos con la palpación ligero superficial. Esta nos va a ayudar sobre todo a detectar el dolor abdominal, la resistencia muscular de algunos órganos y masas superficiales. Además, sirve para relajar y tranquilizar al paciente. Esta palpación, por lo tanto, debe realizarse suavemente con las manos tibias, buscando la colaboración y confianza del paciente. Iniciamos con el conocido signo de Godet. Este va a ser un signo monomanual que lo que busca es investigar los casos de anasarca con edema en la pared abdominal. Este signo, por lo tal, solo es la presión con un dedo, es decir, la presión digital. Pasamos después a la maniobra de Galambos. Esta maniobra es una maniobra bimanual que busca la relajación de la pared haciendo presión con los dedos flexionados.
En el caso de arriba es la imagen de guía y la de abajo es como tal el ejemplo que yo les estoy colocando. Pasamos después a la maniobra de Obrastov. Esta maniobra va a ser bimanual y busca lo mismo, la relajación de la pared, pero esta haciendo presión con el talón de la mano, en lugar de con los dedos, como vimos en la maniobra pasada. Posteriormente, tenemos ciertas maniobras o técnicas características de la palpación, que son las siguientes y que vamos a describir una por una a continuación. Iniciamos con la maniobra de mano de escultor de Merlo, la maniobra del esfuerzo, la tensión abdominal, los puntos dolorosos del abdomen y la presencia de hernias y eventraciones. Por lo tanto, iniciamos con la maniobra de la mano de escultor de Merlo. Esta maniobra como tal busca que la mano derecha de forma plana pase sobre toda la superficie abdominal. Así va a permitir detectar todo tipo de bulto que esté delante de los músculos de la pared anterior del abdomen o dentro de la cavidad. A su vez, también va a explorar sensibilidad, temperatura y trofismo. Seguimos con la maniobra de esfuerzo. Esta maniobra sirve como diagnóstico diferencial de la tumoración. Se le va a pedir al paciente que levante la cabeza o las piernas para contraer los músculos anteriores y todo lo que se encuentra delante de los músculos es fácil de palpar y suele ser móvil. Seguimos como tal con la tensión abdominal. En este caso, la mano derecha plana se debe pasar sobre el abdomen, paralela a la línea media, con los dedos orientados hacia la cabeza del paciente. Se debe ir deprimiendo la pared con movimientos rítmicos de flexión al nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, de abajo hacia arriba y por fuera de los rectos, y se van a comparar zonas simétricas de ambos hemiabdómenes. Posteriormente, si aumenta la tensión y el dolor, vamos a tener defensa abdominal e indica la inflamación serosa en caso, por ejemplo, de apendicitis aguda o colecistitis. En el caso que disminuya la tensión, por lo general se ve en multíparas, en la caquexia y en ancianos, y esto tiene poca importancia semiológica. En caso de que el dolor en la descompresión brusca pueda ser localizado, se le denomina como signo de Bloomberg, que es como lo indicamos en la imagen, que al tirar rebota. Y en el caso de que el dolor sea generalizado, se denomina signo de Guillain-Barré. En este caso, estos dos signos como tal van a indicar la peritonitis. Posteriormente tenemos los puntos dolorosos abdominales. Estos como tal va a ser otra división anatómica imaginaria o líneas anatómicas imaginarias que permiten detectar ciertos puntos. Iniciamos con la línea media, a su vez la línea transverso umbilical y la línea axilo-umbilical, tanto derecha como izquierda, para que posteriormente con la línea biliaca cree las líneas espino-umbilical, tanto derecha como izquierda, e iniciamos a detectar los puntos dolorosos. Iniciamos con el punto cístico que indica colecistitis. Posteriormente pasamos al punto ureteral que indica pielonefritis o litiasis. Pasamos al punto de McBurney izquierdo que indica diverticulitis y el punto de McBurney derecho que indica apendicitis. Pasamos posteriormente al punto de Morris que indica apendicitis y al punto ureteral medio que indica igualmente litiasis. Posteriormente pasamos como tal a la exploración física de estos puntos dolorosos abdominales. Como se muestra en el video, vamos identificando cada punto antes mencionado y podemos ejercer presión sobre él para ver si el paciente muestra dolor. Por último, en el caso de las hernias y eventraciones, una hernia como tal es un bulto o protrusión de un elemento anatómico a través de un orificio de la pared que lo contiene, y en el caso de una eventración es la salida de elementos intraabdominales por un orificio de la pared patológicamente constituido. Y como lo muestra la imagen que es sacada de la bibliografía, tenemos por ejemplo una hernia epigástrica, una hernia umbilical, inguinal, cural o femoral.
El hígado es el órgano más voluminoso de los órganos intraabdominales. Ocupa todo el hipocondrio derecho, se extiende hasta parte del hipocondrio izquierdo. El borde anteroinferior sigue una dirección oblicua de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. El borde anteroinferior en el adulto acostado no sobrepasa más de 1 centímetro en el borde costal. Desciende además 1 o 2 centímetros en la inspiración normal y de 3 a 4 en la inspiración profunda o inspiración forzada. En cuanto a las maniobras, vamos a tener dos tipos, las monomanuales o simples y las bimanuales. Vamos a empezar con la palpación monomanual. El médico va a estar sentado a la derecha del paciente mirándolo hacia él. Con la mano derecha algo oblicua, va a palpar suavemente con los pulplejos, hundiendo levemente la mano desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba, por fuera de los músculos rectos sobre la línea hemiclavicular. Si no se encuentra el borde al llegar al reborde costal, se le va a pedir al paciente que inspire profundamente, de modo que el hígado descienda y así sea posible palparlo. Es necesario siempre continuar palpando hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En caso contrario, se pasarán por alto tumoraciones exclusivas del lóbulo izquierdo. Monomanual para palpar el hígado es la técnica de mano en cuchara. En esta técnica, el doctor está a la derecha del paciente. Va a colocar su mano derecha en forma transversal al borde hepático, con los dedos flexionándolos en forma de cuchara. Se va a presionar suavemente por debajo del borde costal mientras se le indica al paciente que inspire de manera profunda. Así los pulplejos de los dedos perciben el borde hepático. Se colocan los dedos índice y medio de la mano izquierda con el pulgar en oposición en el ángulo costomuscular derecho, formado por las últimas dos costillas, y el borde externo de los músculos lumbares. Mientras tanto, la mano derecha va a estar colocada como en la palpación monomanual simple. De esta forma, se van a percibir con los pulplejos el borde hepático. También se le pide al paciente que inspire de manera profunda. En la maniobra de Gilbert, el médico va a estar sentado a la derecha del paciente mirándolo hacia él. Va a colocar sus manos unidas por los pulplejos de los dedos índice y medio, formando un ángulo recto. La mano derecha se ubica paralela a la izquierda, perpendicularmente al reborde costal. Se asiente desde la fosa ilíaca derecha en busca del borde hepático con movimientos de flexión metacarpofalángica. Al acercarse al reborde costal se le va a solicitar al paciente que respire profundamente, y el borde hepático es percibido por los pulplejos de los dedos de la mano izquierda y el borde radial del índice derecho. Enganche de Matthew, se van a colocar las manos con los dedos unidos por los medios y levemente curvos, con los índices superpuestos, de manera que los pulplejos de los tres últimos dedos de ambas manos formen una recta paralela al reborde costal. El médico, a la derecha del paciente, mirándolo en dirección hacia los pies, comienza la palpación también desde la fosa ilíaca derecha con movimientos de enganche en dirección hacia el hombro, y al llegar al reborde costal se les solicita una inspiración profunda. En condiciones normales, la forma del hígado suele ser uniformemente agrandada, pero a veces se palpa un agrandamiento localizado debido a un tumor, un quiste o un absceso. La superficie del hígado por lo general va a ser lisa, pero a veces también pueden palparse múltiples nódulos causados por metástasis o una cirrosis macronodular. En el caso del borde es agudo. Todo aumento del contenido hepático, ya sea por congestión sanguínea, bilis, inflamación amiloidea o por otras causas,
Pueden aumentar el tamaño del hígado, transformando su borde y aumentando su consistencia. En cuanto a la palpación de la vesícula biliar, se va a tener la maniobra de Murphy. Consiste en presionar con ambas manos con los pulgares debajo de las costillas en su unión con el borde externo del músculo recto anterior. Se le va a indicar al paciente que realice una inspiración profunda y la maniobra es positiva, también conocida como el signo de Murphy, cuando se refiere dolor o se interrumpe la inspiración. Solo algunos pacientes con patología vesicular como litiasis presentan este signo, pero su hallazgo es muy sugestivo de inflamación en el caso de colecistitis. Ahora vamos con la exploración del vaso. El vaso, como recordaremos, es un órgano que se encuentra localizado en el hipocondrio izquierdo, con una longitud que va desde los 13 centímetros y un peso de 150 a 200 gramos, dependiendo de las características físicas de cada persona. Ahora hablaremos de la palpación y percusión del vaso. Palpación monomanual o bimanual. Cualquiera de las dos palpaciones que utilicemos, el paciente necesita estar en posición cúbito-dorsal. Para esto es importante que el médico o quien realice la exploración con la mano derecha recargue en la fosa ilíaca derecha del paciente y con esta mano ir realizando movimientos metacarpofalángicos como se muestra en el ejemplo, llegando o dirigiéndonos a la parrilla costal con el fin de palpar alguna deformidad o curvatura. Como sabemos, el vaso y el hígado tienen movimientos respiratorios y es por eso que se les pide a los pacientes que respiren profundo para palpar este tipo de movimientos que tienen estos órganos. Se palpa desde la fosa ilíaca derecha con dirección hacia el hipocondrio izquierdo donde se sitúa el vaso, debido a que hay esplenomegalias que invaden la línea media y estas esplenomegalias se caracterizan por ser masivas. Palpación bimanual. Esta palpación es similar a la anterior, sin embargo, como su nombre lo dice, en esta se van a utilizar ambas manos. La mano derecha va a estar situada en la fosa ilíaca derecha. Sin en cambio, la mano izquierda se va a llevar a la región lateroinferior izquierda del tórax, levantándolo y llevándolo un poco hacia adentro y arriba a la parrilla costal con el fin de exponer el órgano a la mano exploradora. La mano derecha, que está situada en la fosa ilíaca derecha, realizará los mismos movimientos metacarpofalángicos con el fin de dirigirse hacia el vaso y palpar si hay alguna deformidad en las escotaduras. Para esto también se le pide al paciente que realice inspiraciones profundas para tener una mejor palpación del órgano. Ahora vamos a ver las maniobras del enganche o también conocidas como la mano en cuchara. Esta técnica, al igual que la otra, va a ser manual o bimanual. Maniobra del enganche con técnica manual. De esta manera, la persona que realice la exploración, el médico, por ejemplo, va a situar su mano derecha en forma de cuchara o gancho, como se quiera llamar, en la fosa ilíaca derecha y esta va a ir palpando y ascendiendo hacia el reborde costal con el fin de palpar el órgano. Para una mejor palpación, si es que no se logra palpar los rebordes del vaso, se solicita al paciente que realice inspiraciones profundas con el fin de obtener una mejor palpación. Maniobra del enganche con técnica bimanual. Como su nombre lo dice, se van a utilizar ambas manos. Igual el paciente se tendrá que estar en cúbito dorsal. La mano derecha del explorador estará situada en la fosa ilíaca derecha, mientras que la mano izquierda
va a estar recargada sobre la parrilla costal intentando rechazar el vaso hacia abajo. La mano derecha va a ir ascendiendo como se encuentra, así en cuchara o en garra hasta llegar al reborde costal con el fin de palpar el órgano. Se le pide al paciente que realice inspiraciones profundas si es que no se logra palpar con una buena exactitud del órgano. La maniobra del enganche con variante de Middleton. En esta variante, el paciente va a colocar su antebrazo flexionado por detrás de la espalda, levantando un poco las costillas o el abdomen, y se va a realizar lo mismo. La mano derecha va a estar situada en la fosa ilíaca derecha del paciente y igual la mano va a estar en forma de gancho o cuchara y esta va a ir ascendiendo hasta el reborde costal hasta palpar el vaso. Se utiliza esta variante ya que se dice que expone más el órgano y hay una mejor palpación de este. Maniobra de Nagili. En esta maniobra se le pide al paciente que realice la posición de Schuster o de cúbito intermedio lateral. Se le pide al paciente que se ponga de manera lateral y su pie derecho quede extendido, mientras que el izquierdo sea flexionado con dirección al tórax. El brazo derecho igual va a estar extendido y el izquierdo queda debajo de la cabeza. El médico o quien realice la exploración en este caso, su pierna derecha va a quedar apoyada sobre la parrilla costal, mientras que la mano izquierda va a ser colocada en forma de cuchara por debajo del reborde costal, buscando el borde del vaso, y también se le pide al paciente que realice una inspiración profunda para la mejor palpación de este órgano. Maniobra de Merlo. En esta maniobra se le pide al paciente que permanezca en la misma posición que la maniobra anterior, es decir, la posición de Schuster. Posteriormente, el médico pasará a sentarse a la cama donde se encuentra el paciente mirando hacia los pies del paciente. Con la mano izquierda o derecha, suponiendo que utilizamos la mano derecha, esta tendrá que traccionar el abdomen, es decir, realizar la maniobra de Galambos, con el fin de relajar el hipocondrio izquierdo y exponer o descender el vaso. Con la mano izquierda, esta estará situada en el reborde costal en forma de cuchara, ejerciendo un poco de presión y tratando de levantar sutilmente la parrilla costal con el fin de palpar el órgano. Para esto también se le pide al paciente que realice una inspiración profunda para la mejor palpación de este órgano. Para la percusión. Para la percusión es importante que el paciente permanezca en la posición de Schuster, es decir, de cúbito intermedio lateral, con el brazo izquierdo sobre la cabeza. Se percute suavemente de arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media entre la 9ª y 10ª costilla, para ver si este ha aumentado de tamaño. Se dice que el vaso tiene un aumento de tamaño cuando ésta abarca 6 centímetros sobre la línea axilar media izquierda. Percusión con el método de Castell. Es importante pedirle al paciente que en este método se ponga en posición de cúbito dorsal y necesitamos localizar la línea axilar anterior del paciente y el último espacio intercostal. A este punto de intersección se le va a conocer como punto de Castell y es aquí donde se va a percutir. Recordemos que es un golpeteo a la vez, debido a la sonoridad prolongada y retumbante. La exploración de la aorta se presiona con firmeza y de manera profunda el epigastro con ambas manos, ligeramente a la izquierda de la línea media, y se identifican las pulsaciones de la aorta. Esto generalmente es más fácil de identificar en las personas que son delgadas.
Si se encuentra una masa abdominal periumbilical o epigástrica con pulsaciones que se expanden en un ancho mayor a 3 centímetros de diámetro, puede ser indicativo de un aneurisma aórtico abdominal. Los factores de riesgo son tener 65 años o más, antecedentes de tabaquismo y sexo masculino.